Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, soy fotógrafo profesional y formador de otros fotógrafos en mi página web robertomasfoto.com, y en este vídeo vamos a hablar del modo P, el modo Program, gran desconocido para algunos y poco conocido para otros. Vamos a ver qué significa este modo de exposición y en qué nos puede ayudar para nuestra fotografía. Dentro de los diferentes modos de exposición, nos olvidamos del manual, vamos a centrarnos en los semiautomáticos. Tenemos el modo de A, prioridad en la apertura, o AV en el tema de Canon, S, prioridad en la velocidad de obturación, TV en el caso de Canon, pero también tenemos el modo P, Program. En este caso, ¿qué nos va a facilitar este modo de exposición? Primero de todo, tenemos que saber que los modos semiautomáticos lo que vamos a controlar es uno de los tres valores de exposición, ya sabéis, apertura del diafragma, velocidad de obturación o sensibilidad, y la cámara va a hacer el cálculo de la exposición para devolvernos un valor correcto, en este caso que la exposición de la foto esté a cero, ni subexpuesta ni sobreexpuesta. En este caso, por ejemplo, en el modo de prioridad en la apertura o el de velocidad de obturación, también podemos seleccionar qué sensibilidad, qué ISO necesitamos para cada situación. Pero en la mayoría de las cámaras actuales, con los menús de ISO automático, en la cual nosotros podemos incluso llegar a controlar el tope mínimo, máximo y la velocidad de obturación deseada, pues bueno, al final la cámara lo que tiene que hacer es un cálculo menor y devolvernos una exposición de manera más correcta y de manera más rápida. Todo ello además controlando mucho más lo que pasa en nuestra cámara. ¿Pero qué le pasa al modo P? Generalmente el modo Program es un paso más del automático total, porque lo que vamos a poder decidir en este caso, sobre todo es la sensibilidad ISO. Es decir, que nosotros si nos encontramos en una situación de día, podemos seleccionar un ISO de 400 que nos va a permitir tener un diafragma bastante cerrado, con lo cual tendremos profundidad de campo y una velocidad de obturación bastante rápida. Vamos a poner, por ejemplo, 250, que nos va a permitir congelar los sujetos. ¿Por qué? Porque recibe mucha luz, hay mucha luminosidad en la escena, y tener una ISO de 400 nos va a permitir pues, que la obturación y el diafragma compensen tanta intensidad de luz. Mientras que si nosotros estamos en la situación contraria, por ejemplo, estamos en un interior, o cae la noche, o nos quedamos sin luz en una sombra muy cerrada, ¿qué va a ocurrir? Pues que en el modo Program, al seleccionar la sensibilidad ISO, necesitaremos una ISO más alta. Es decir, que podremos seleccionar un ISO 3200 para darle un poquito más de juego a la obturación y el diafragma. De modo que si, por ejemplo, hacemos el caso contrario y no le damos mucho margen, seleccionando un ISO 400, ¿qué va a ocurrir con el diafragma? Que como necesita luz la cámara, va a abrir todo lo posible el diafragma. Esto perjudica, por cierto, a los que tenéis objetivos poco luminosos. Y también, por supuesto, va a bajar la velocidad de obturación para obtener esa exposición a cero con esa sensibilidad que vosotros le habéis indicado. Por lo tanto, tenéis que estar entonces atentos a poner una ISO mucho más alta para que estos valores tengan un poquito más de margen, porque ya sabéis que a mayor sensibilidad la cámara recoge mucho más luz y tanto el diafragma como la velocidad de obturación sufren menos. Lo bueno de este modo es que podemos controlar también muchas más cosas de la cámara, por ejemplo la compensación de exposición. En la mayoría de las cámaras tenemos o bien una ruletita en donde tenemos allí el +1, +2 o -1, -2 en el propio cuerpo de cámara, pero también podemos encontrarlo pulsando un botoncito que pone más menos en la cámara y con una de las ruletas del cuerpo pues ir moviendo esta compensación de exposición. Cada marca lo tiene en un lugar, así que bueno, la compensación de exposición os recomiendo echarle un vistacito al manual de vuestro equipo. En el caso del modo P, lo bueno es que vosotros también podéis actuar sobre esto, es decir, que si vosotros necesitáis en un contraluz subir las sombras, tendréis que poner +1, por ejemplo, en la compensación de exposición para que el cálculo que haga con el modo P, poniéndole una sensibilidad ISO fija, pues lo haga en función no de la exposición a cero, sino de la exposición a un paso sobreexpuesta. Lo contrario, si hay un exceso de luz y no queréis quemar las altas luces, tendréis que colocar la compensación de exposición a -1 y de ese modo la exposición la va a calcular con un paso subexpuesta. Esto es muy útil sobre todo para controlar un poquito más lo que pasa. El modo P, que puede parecer un pasito más del automático, y realmente pues un poco lo es, porque ya veis que tampoco controlamos totalmente lo que pasa en la cámara,
no es que sea lo más adecuado para los fotógrafos noveles, es decir, para los que estáis empezando con la fotografía y queréis abandonar el modo automático. Creo que es mucho mejor para estos fotógrafos que ya tenéis un recorrido, que ya sabéis cómo funciona la fotografía, que sabéis exponer, tenéis experiencia según en qué situaciones de luminosidad y sabéis lo que va a hacer la cámara. Pero en este caso o tenéis que actuar muy rápido o simplemente no queréis preocuparos de más porque, como digo, ese control de la exposición pues ya lo tenéis en la cabeza en función de la luminosidad que tenéis. En este caso sí que es muy interesante el modo P porque nos facilita el trabajo, no es que actuemos en automático porque, como habéis visto, podemos controlar tanto la sensibilidad como la compensación de exposición, sabemos además lo que pasa en nuestra cámara cuando hacemos esto y el resultado que vamos a obtener. Entonces yo creo que al final todo esto se resume en que el modo P, el modo Program, es un modo interesante para cuando tenemos ya cierta experiencia exponiendo con nuestra cámara, pero no tanto para los que estáis empezando. Yo en este caso os recomendaría que estudiaréis un poquito el modo de exposición manual, vierais un poco diferentes situaciones, qué ocurre con la velocidad de obturación, qué ocurre con la profundidad de campo, cuando hay que subir la sensibilidad ISO para obtener la exposición correcta y al final, pues bueno, ir puliendo estos detalles técnicos que se pulen rápido para después utilizar estos modos semiautomáticos de manera más consciente y obtener las fotografías que queréis, porque al final todos los caminos llevan a Roma, pero por supuesto pues hay quien prefiere ir por uno o por otro para conseguir su foto correcta. Os recuerdo que si queréis hacer formaciones de fotografía presenciales, prácticas, divertidas en la ciudad, tenemos en robertomasfoto.com el calendario de los próximos talleres en ciudades como Zaragoza, Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, bueno, un montón de sitios para que podáis seleccionar vuestro taller. En robertomasfoto.com lo vais a encontrar, a mí con mis fotos en @robertomasf en Instagram y en este canal hablando de fotografía, que es lo que más nos gusta.